Hola, hola, bienvenidos a tu espacio de desarrollo integral del ser. Hoy quiero hablarte de una historia hermosa japonesa en donde antiguamente cuando las piezas de cerámica se dañaban en Japón y ellos trataban de repararlas, las piezas no se veían tan lindas. A partir de ahí, ellos decidieron empezar a mejorar esas piezas uniéndolas con polvo de oro y laca. A partir de ahí, cada vez que ellos reparaban una pieza, quedaba convertida en una pieza mucho más exclusiva porque la reparaban con oro y adicionalmente a eso era una pieza completamente única porque las líneas que presentaba esa pieza eran unas líneas que no iba a presentar absolutamente ninguna pieza en ningún lugar del mundo. Y esta historia me parece maravillosa porque lo mismo pasa con nuestras cicatrices y con nuestras heridas. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener pruebas en nuestra vida y de tener situaciones que marcan diferencias, que nos educan de manera diferente, que marcan nuestro camino de manera diferente, son simplemente piezas de oro invaluables en nuestro proceso de crecimiento personal que nos permiten ser piezas únicas. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, cuando nosotros tenemos una complicación en nuestra vida, cuando nosotros tenemos educaciones distintas, crianzas distintas, challenges diferentes, nos permitimos ser piezas únicas y diferentes en nuestra vida. Y ahí es donde radica nuestro poder, ahí es donde radica todas las cosas maravillosas que nosotros podemos ser para el mundo que nos rodea y para el mundo que estamos destinados a tocar de alguna manera. Entonces, es tan importante porque a veces nos cohibimos y a veces no nos permitimos ni siquiera contar esas cosas de nuestra vida y como que bloqueamos esa parte de nuestra vida simplemente porque ni siquiera nosotros somos capaces de mirar esos aspectos, esas sombras nuestras. Y hay tanto valor allí, que quiero contarles que Desarrollo Integral del Ser está diseñado para que nosotros de cada una de esas sombras que hemos tenido en algún momento o de cada una de esas situaciones que hemos tenido en algún momento o de cada uno de esos challenges que hemos tenido en algún momento, podamos modificar, podamos cambiar la perspectiva y desde allí podamos no solamente iluminar nuestra vida, sino hacer la vida de los demás muchísimo mejor. Quiero invitarlos para que se unan a nuestras clases en donde Desarrollo Integral del Ser busca con todo el amor y desde la humildad más profunda ofrecerte diferentes herramientas que puedes utilizar en todos los aspectos de nuestra vida, personal, familiar con nuestros padres, familiar con la manera en que nos relacionamos con nuestros hermanos, laboral, de nuestros talentos, de todas las cosas maravillosas que podemos hacer en la vida. Tengas herramientas distintas para que puedas ver el mundo de manera diferente. Hay muchas cosas en el mundo que son forjadas en el fuego y cuando realmente estos materiales primarios pasan por el fuego es donde pueden ser lo que vinieron a ser. El vidrio, el metal, todas estas cosas es forjadas en el fuego y cuando nosotros nos dedicamos a darle luz, a darle tiempo, a analizar cada una de las áreas de nuestra vida, ya hayan sido maravillosas o hayan tenido etapas diferentes, y poder integrar todas estas cosas, lo único que puede salir de ese resultado es un yo mucho más fortalecido, un yo mucho más iluminado, que me permite no solamente expandirme, sino expandir a otros. En mi concepto personal, venimos al mundo con ciertas tareas que tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a ser padres, tenemos que aprender a ser madres, tenemos que aprender a compartir, tenemos diferentes cosas que tenemos que aprender y tenemos que integrar, porque
es distinto para todo el mundo, pero realmente cuando tú logras darte cuenta qué es eso que vienes a aprender, que a veces se repite de manera consecutiva en tu vida, nos damos cuenta que es mucho más fácil detectar aquellas cosas que se presentan de manera constante en nuestra vida y podemos empezar a integrarlo muchísimo más fácil, podemos empezar a disfrutar el proceso y tal vez avanzar de una manera diferente cuando logras identificar eso. Así que quiero invitarlos para que empecemos a trabajar aquí adentro, porque todo empieza acá adentro, todo empieza acá adentro. Cuando tú cambias internamente, tú te das cuenta que todo a tu alrededor es diferente. Entonces, los invito para que empiecen a trabajar en ustedes, los invito para que empiecen a trabajar en el yo, empiecen a trabajar en el amor propio, empiecen a trabajar en sus proyectos, empiecen a trabajar en cuál es ese challenge que tú tienes en esta vida que tienes que aprender y cuáles son esos talentos que se te dieron para que puedas cumplir con esa labor y con esa tarea. Y cómo puedo hacerlo más rápido y cómo puedo hacerlo más ameno y cómo puedo hacerlo más consciente. Así que nada, los espero, les envío un abrazo y recuerden que el proyecto más importante son ustedes mismos. Nos vemos pronto. Bye.